Alabado sea el Señor. Agora chegamos a la parte final de nuestra comunión. Y para que nuestra comunión pueda tocar los puntos más esenciales de lo que el Señor está haciendo hoy, esta mañana vamos a hablar un poco de nuestra visión y nuestro servicio al Señor, ¿cierto? Y nosotros sabemos también que muchas veces nosotros en este camino enfrentamos situaciones y tenemos algunas veces algunas preguntas. Y vamos ver el principio que el Señor nos enseña, porque esto es muy importante cuando tenemos alguna duda, alguna pregunta. Yo voy a aplicar una porción de la palabra que está en Mateo 19. Es un punto que los fariseos hicieron una pregunta al Señor sobre cuestión de divorcio. Mas el principio no es, lo que queremos no es hablar sobre divorcio, sino que cuando hacemos una pregunta al Señor, ¿cómo que el Señor contesta a nosotros? ¿Cierto? Entonces, en Mateo capítulo 19, versículo 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces ellos hicieron una pregunta al Señor. Pero vamos a ver cómo el Señor contestó. En el versículo 4 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira, ellos hicieron pregunta al Señor, y el Señor, cuando contestó, tocó en 3 puntos importantes. No sobre la cuestión, no estoy hablando sobre la cuestión del divorcio, sino que los principios que debemos dar atención. Primero punto, el Señor habló: ¿no habéis leído? Esto quiere decir que la respuesta está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si tú haces una pregunta al Señor hoy, el Señor también va a te contestar: ¿no habéis leído? Nosotros deseamos respuestas sin leer. Es más fácil, ¿no es así? Pregunto, el Señor me contesta: ¿no habéis leído? Entonces, hay muchas respuestas para tus preguntas que el Señor no contesta porque está en la palabra. Tú debes ir a la palabra de Dios. ¿Comprende? Entonces, ahora, en este nuevo camino, nosotros vamos a enfrentar muchas situaciones. Vamos a pasar por nuevas experiencias. Y cuando estamos pasando por las nuevas experiencias, vamos a tener dudas. ¿Y qué debemos hacer? Preguntar al Señor. Y el Señor va a decir: ¿no habéis leído? Por eso es tan importante leer la Biblia. Leer la palabra de Dios. Nosotros nos volvemos a la palabra de Dios en estos tiempos finales. Para que el Señor tenga un camino acá en Argentina, Dios necesita de un pueblo que se vuelva a su palabra, que conozca su palabra, que da valor a su palabra. ¿Comprende? Esto es algo que es un fundamento espiritual, porque el propio Señor Jesús, Él tocó este principio contestando los fariseos. Y al leer la palabra de Dios, Él dice así: mira, el Señor habló: ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hizo. Él que los hizo. Dios es un Dios que hace las cosas.
Y nosotros, al leermos la palabra de Dios, debemos dar atención a lo que Dios hace. Y si damos atención a lo que Dios hace, vamos a aprender muchas lecciones. Vamos a conocer a Dios. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Así podemos conocer la voluntad de Dios. Y en el comienzo del versículo 5 así dice, y dijo. Entonces el Señor Jesús habló para los fariseos para dar atención a lo que Dios hace y dice. ¿Cierto? Entonces, debemos realmente penetrar en la palabra de Dios. Y como hablamos ayer, con nuestros sentidos espirituales, para que podamos tocar la realidad que hay. Y otro punto que el Señor habló. ¿No habéis leído que Él lo que hizo al principio? Mira, Él nos lleva al principio. En el versículo 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Entonces, como nosotros ya hablamos, ¿no? Este nuevo comienzo es para volvernos al principio. Al principio de la voluntad de Dios. Lo que Dios siempre deseó. ¿Correcto? No estamos inventando algo nuevo o buscando algo nuevo. Estamos volviendo al principio, al plan original de Dios. Y esto es muy importante. Y vamos a ver un poco, de una manera muy rápida, sobre la visión, la misión, la comisión que Dios ha dado a nosotros en Mateo capítulo 16. A partir del versículo 13. Mateo 16, a partir del versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, acá tiene una gran pregunta. ¿Quién es el Señor? Esto implica que necesitamos conocer al Señor. Pero, ¿quién es el Señor? En el comienzo el Señor preguntó el siguiente. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto quiere decir, hay una cosa que los hombres hablan, ¿cierto? Que si todos hablan sobre este asunto, este Cristo que conocemos, es el Cristo que nosotros sabemos algo de Cristo porque escuchamos lo que las personas hablan. Es así que conocemos a Cristo. Un Cristo que las personas hablan, escucho lo que las personas hablan y dicen, ahora ya sé quién Cristo es. ¿Es así? No. No es porque el Señor dice así, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mira. Esta es una pregunta muy personal. Tú. Si el Señor hiciera la pregunta para ti, ¿quién soy yo? ¿Cómo tú vas a contestar? Este Cristo que tú vas a hablar, ¿es un Cristo que se reveló a ti o
algo que escuchaste de otro. Hermanos, hay un principio espiritual muy importante que yo quiero dar una énfasis ahora. Ustedes se acuerdan de Mateo 25, parábolas de las vírgenes, ¿cierto? Mira que había, ¿no?, 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas, ¿cierto? Insensatas. Todos estaban esperando al Señor y el Señor tardó, durmieron, ¿cierto? Después escuchó, ¿no? Llegó el novio. Oh, entonces despertaron. Las insensatas tenían solamente aceite en las vasijas, en la lámpara, y las prudentes tenían aceite en la lámpara y en las vasijas, ¿cierto? Y lo que las insensatas hablaron, ¿puede darme un poco? ¿Puede prestarme un poco? No, tienes que ir a comprar. ¿Por qué esas insensatas preguntaron, ¿puede prestarme? ¿Puede dar un poco para mí? Es porque durante todo su vivir, ellas no dieron énfasis a la experiencia propia, personal. Lo que compartían eran siempre experiencias de otros. ¿Comprende? Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana teniendo como base la experiencia de otros. Necesitamos tener nuestras propias experiencias. Este principio es muy importante. Por eso que el Señor preguntó a los discípulos, sí, las personas hablan eso, los hombres hacen, pero ustedes deben decirme, ¿quién soy yo? Este Cristo que conocemos hoy, ¿quién es? Y nuestro conocimiento de Cristo es un conocimiento que estancó en el tiempo. Quiere decir que, por ejemplo, yo conocí a Cristo 15 años atrás, y hasta hoy yo conozco a Cristo de la misma manera, yo no lo conocí más. ¿Entiende lo que quiero decir? Si crecemos o no en el conocimiento de Cristo. Esto todo depende entonces de nuestra comunión con Él, ¿cierto? En nuestra comunión, mira la importancia de la comunión divina. Mira la importancia de los sentidos espirituales, nuestro relacionamiento con Él, porque esto va a nos llevar a conocer más a Él, ¿cierto? Mira, estoy volviendo a Argentina después de muchos años, ¿no? Y entonces encuentro hermanos que la última vez que vi fue 15 años, 20 años atrás. Mi conocimiento de este hermano es un conocimiento de 15, 20 años atrás. ¿Por qué? Porque hoy, por todo ese tiempo, yo no tuve relacionamiento ni comunión con él, ¿cierto? Y ahora, cuando llegamos acá, estamos teniendo comunión y estoy aprendiendo más y conociendo más. Este conocimiento de 15, 20 años atrás es una cosa, pero hoy algo distinto. Y nuestro conocimiento de Cristo, ¿cómo está? Es de 15, 20 años atrás. ¿Comprende? Entonces, llegando al versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Acá nos muestra, por esta respuesta del Señor, que hay un tipo de revelación, es revelación
de carne y sangre. Esto es revelación, cosa que los hombres hablan. Pero hay otra revelación que viene del Padre. Esta es la revelación que nosotros necesitamos. ¿Comprende? Por eso la necesidad de nuestros sentidos espirituales. Estamos hoy, este nuevo comienzo, y el Señor desea que nosotros podamos conocerlo a Él de una manera viva, con realidad espiritual. ¿Comprende? Entonces, el Señor habló. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, y yo también te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el Señor. Entonces mira, acá nosotros todos sabemos de esta porción. Yo estoy solamente dando énfasis a algunos puntos, porque es muy importante que esto sea realidad en nuestras vidas. ¿Cierto? Entonces, hay la revelación que viene del Padre. El Padre revela a Cristo a nosotros. Nosotros no podemos avanzar teniendo como base revelación de carne y sangre. Necesitamos de la revelación que viene del Padre. Y otra revelación que necesitamos es lo que el Señor Jesús habló. Y yo también te digo. Significa, Padre dijo, y yo también voy a decir algo. Que yo edificaré mi equipo. Tú eres Pedro. Esto es una pequeña piedra. Esto es, tú eres material de edificación. Entonces el Señor revela, tú eres un material de edificación y yo edificaré mi iglesia. ¿Cierto? Entonces, mira, es muy importante que sepamos que somos material de edificación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esta revelación, yo soy un cristiano aislado, individual, que vive solo. No sabe que es material para edificación. ¿Correcto? Entonces, esto es algo muy importante. No es suficiente, hablando así, no es suficiente, yo estoy con los hermanos. La cuestión es, ¿estamos o no edificados con los hermanos? Nuestra edificación con los hermanos. Esto significa que Dios necesita de ti y los hermanos también necesitan de ti. Amén. En algunos lugares, cuando yo visito en África, algunas congregaciones grandes, ¿no? Los hermanos, estos líderes me invitan, hay congregaciones de 1,000, 2,000, 7,000, 8,000. Muchas veces a los líderes dicen así, no, acá tenemos 7,000. Yo hago la pregunta, ¿están edificados? ¿De qué sirve 7,000 si no están edificados? ¿Qué es que el Señor desea? El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Cierto? Edificación. Mire, esto es algo importante. Estamos edificados con los hermanos. Permitir que Cristo trabaje en nosotros, porque esto nos lleva a caminar, ¿cierto? Y sabe que muchas veces, por causa de todos los problemas de un día, o que las cosas que ocurrieron, hay hermanos
que están lastimados, ¿no? Hay hermanos que están allí estancados, no se mueven. Y cuando tenemos comunión, pues yo te digo, no sé cómo es la cosa. Y hay hermanos que miran, yo estoy hablando, esto es la realidad lo que ocurre. Algunos hermanos dicen, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cierto? ¿Cierto? Y dice, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. No quiero más hacer lo que otros, los hombres quieren, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y en la comunión personal, yo hablo a estos hermanos, estás equivocado. ¿Por qué? Debes hacer lo que Cristo quiere y no lo que tú quieres. Dios está dando este nuevo comienzo a nosotros para que hagamos lo que Cristo quiere y no lo que nosotros queremos. ¿Cierto? Por eso volvemos otra vez a los puntos de los sentidos espirituales para conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué Cristo desea? Yo no voy a hablar mucho en estos puntos porque tenemos varios puntos para hablar. En Juan 17, en la oración del Señor Jesús al Padre, Él habló 3 veces para que sean uno. Amén. El Señor oró por nosotros para que nosotros fuéramos uno. Seamos uno. Ese es el deseo del Señor. Eso fue lo que el Señor pidió a Dios. Él oró por nosotros, ¿cierto? Entonces sabemos que esto es lo que el Señor desea. Si es lo que el Señor desea, es también lo que nosotros deseamos. Seamos uno. ¿Correcto? Para sermos realmente, solamente cuando somos edificados somos uno. Si no estamos edificados, no somos uno. ¿No es verdad? Porque no somos, si no estamos edificados, estamos solos allí. ¿Cómo yo voy a ser uno? Estar junto no significa ser uno. Solamente cuando estamos edificados somos uno. Entonces, esta es una visión muy importante. ¿Por qué estamos hoy en este nuevo comienzo viviendo la vida de la iglesia? Porque sabemos lo que nuestro Señor desea. Amén. ¿Cierto? Es por eso que estamos acá. No es lo que nosotros deseamos, no. No estamos acá para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y es claro que en esta situación estamos en la casa de Dios y deseamos servir a Dios. Y yo quiero compartir con los hermanos algunos versículos sobre la experiencia de Pablo. Estos versículos todos, creo que el año pasado nosotros compartimos, ¿no? Para perfeccionamiento de hermanos acá en Argentina, ¿cierto? Yo quiero tocar en este punto porque hay muchos hermanos, creo que no tocaron eso, no saben eso. El testimonio de Pablo y su servicio. En Hechos 27, versículo 23, Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo. Mira este testimonio de Pablo. Él dice, el ángel de Dios, hablando de Dios, de quien soy. Esto es algo que debe marcar nuestra persona. Yo soy de Dios.
Si yo quiero servir a Dios, yo tengo que saber antes que yo soy de Dios. Por eso acá él dice, de Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¿Está bien? Hay una orden. Primeramente, de quién soy. Yo soy de Dios. Por eso sirvo a Dios. Segundo punto, Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mira acá lo que él dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Esto quiere decir, yo debo servir a Dios en espíritu. Dios de quien soy, a quien sirvo, y sirvo en mi espíritu. Pero mi servicio tiene una línea que me conduce. Y esta línea es el evangelio de su Hijo. Mi servicio está siempre, debe ser siempre según el evangelio, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Correcto? Que produce la salvación. Entonces, Dios de quien soy, a quien sirvo, sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Está bien? Yo estoy hablando de una manera muy rápida, pero estos puntos, amados hermanos y hermanas, ustedes pueden profundizar, ¿entienden? Pueden penetrar más, porque tienen muchas riquezas. Y el tercer versículo, está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, que dice, doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Acá dice que él sirve con limpia conciencia. ¿Está viendo? Esto es muy importante. Servimos a Dios con limpia conciencia. Si el Señor me alumbra sobre una condición inadecuada de mi vida, yo debo tratar con eso. ¿Por qué? Porque yo necesito servir a Dios con conciencia limpia. Do contrario, yo voy a tener problemas. Yo voy a contaminar la obra de Dios. ¿Cierto? Entonces, esos 3 versículos son versículos muy importantes, teniendo como base la experiencia del apóstol Pablo, para que nosotros podamos realmente aprender eso delante de Dios. Y otro punto que necesitamos ver en nuestro servicio está en 1 Corintios 16, versículo 10. Dice así: si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor
así como yo. Este versículo es importante porque habla de la obra del Señor. Obra del Señor significa que la obra pertenece al Señor. Este es el primer punto, que la obra pertenece al Señor. Segundo punto, y que solamente el Señor en mí tiene capacidad de hacer esta obra. ¿Por qué? Porque es obra del Señor, ¿cierto? El hombre no consigue hacer la obra del Señor. Solamente el Señor puede hacer la obra del Señor. É um princípio muito sencillo, pero profundo. Por isso eu necessito servir a Deus em meu espírito. Porque é o Senhor que vai fazer a obra. É o Senhor em mim que vai fazer a obra do Senhor. E se está no Espírito, eu não estou edificando nada para mim. Estamos edificando para o Senhor. E todos nós estamos dentro de uma mesma obra, que é a obra do Senhor. Mira como acá ele diz, porque Ele hace a obra do Senhor, assim como eu. Estou muito contente, sabe, em ver esse novo começo acá em Argentina. Amém. Porque eu estou vendo este ponto. Amém. Estou vendo este ponto. Amém. Ustedes están haciendo juntos. ¿Cierto? Nadie está haciendo para sí mismo, sino que están todos haciendo para el Señor, porque es la obra del Señor. Entonces, esto es una lección muy importante que necesitamos tener. Ahora, estos días, en los mensajes anteriores hablamos mucho del trabajar del Señor en nosotros mismos, ¿cierto? Ahora estamos hablando de que lo que debemos hacer de una manera colectiva, o que debemos hacer juntos, y cuál debe ser el resultado de nuestro servicio. Porque nuestro servicio debe producir algo para el Señor, ¿correcto? Entonces, por eso debemos dar atención cuando estamos juntos, por ejemplo, en esta conferencia o en las comuniones que ustedes tuvieron y van a tener, ¿cierto? Entre las iglesias, el trabajo en cada ciudad, todo. Hay algunos puntos que debemos ver. Hay 3 puntos. Esto siempre yo hablo a los hermanos. Hay 3 puntos que debemos dar atención como resultado de nuestro servicio al Señor. Primer punto es traer la realidad del reino. ¿Cierto? Esto es algo que importa mucho al Señor. El Señor le da mucha importancia a esto. Tú puedes ver eso en Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando los discípulos pidieron para que el Señor les enseñara cómo orar, ¿correcto? Entonces en el versículo 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire ahora este versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Acá nos muestra que el Señor, cuando nos enseñó a orar, tocó este punto. Y este punto debe estar siempre presente en nuestras oraciones. ¿Cierto? Venga
tu reino. Amém. E de maneira prática, que é venga tu reino? De maneira prática é hágase tu voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, deseamos que tu voluntad sea hecha en esta tierra. Pero cuando hablamos sea hecha en la tierra, todavía está muy abstracto. De una manera más concreta es, Señor, haga tu voluntad en mi vida, en mi vivir. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. ¿Te acuerdas? Ayer nosotros hablamos sobre encabezamiento, ¿cierto? Cristo ser nuestra cabeza. Cuando Cristo es nuestra cabeza, Cristo es quien da las órdenes, no yo. Si Cristo es nuestra cabeza, yo como miembro hago la voluntad de la cabeza. Entonces el reino viene, el reino llega. El Señor es muy práctico. Por eso Él dice, si nosotros oramos, venga tu reino, es para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Esto es algo real que debemos dar mucha atención. Y por eso necesitamos saber lo que el Señor desea, lo que el Señor quiere. Y eso también nosotros podemos ver, ¿no? En el final de los tiempos, ayer también hemos leído este versículo que está en Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, de hacer encabezar en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, esto es los tiempos finales, esto es algo que el Señor está haciendo. Él debe ser cabeza. Si Él es cabeza en nuestra vida, el reino se manifiesta. ¿Cierto? ¿Y dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está donde la voluntad de Él está siendo hecha, ¿cierto? Si en un determinado lugar la voluntad de Dios no está siendo hecha, este lugar no está el reino de Dios. Entonces, vamos a hablar eso de una manera más práctica. Donde yo estoy, si hago la voluntad de Dios, el reino de Dios está donde yo estoy. ¿Cierto? Y esto es algo práctico para nuestro vivir. Yo estoy caminando en la calle. En esta calle donde estoy, el reino de Dios está aquí. ¿Entiende? Esto es lo que nosotros debemos ver. La manera que debemos ver. Dios puede hablar a los principales y potestad. Mira, este lugar pertenece a mí. Porque este mi hijo hace mi voluntad. Esta es la realidad del reino. Esto individualmente y ahora como iglesia corporativo. Esto también es muy importante, ¿entiende? El Señor poder decir, acá está un pueblo que hace mi voluntad. No es solamente un individuo, un pueblo que hace mi voluntad. Por eso, amados hermanos, mira, por eso la importancia de tener Cristo como referencia. Si yo tengo yo como referencia, por ejemplo, si yo vivo en una ciudad con Roberto y Javier, somos 3,
Y cada uno de nosotros tomamos a nosotros mismos como referencia. Vamos a pelear todos los días. ¿No es verdad? Uno de derecha, izquierda, no, a frente, atrás, no. Si nosotros todos tenemos Cristo como referencia, Cristo como cabeza, ¿vamos a pelear? No. Imagínate, somos pocos, somos 3. Y estamos peleando. ¿Cómo Dios va a tener camino? ¿Sabe qué significa esto? Y si tú vas a tener comunión con Dios y tú tomas tu propia persona como referencia, Dios va a hablar para ti. Tú eres para mí piedra de tropiezo. Porque tú eres un obstáculo para mí. ¿Comprende? Entonces, la importancia de eso, y un día esto va a tornarse realidad. Para el Señor volver, es necesario que tengamos entre nosotros la realidad del reino. Podemos ver esto en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver, ¿no? Esto es el final, el resultado de eso. Por eso, y cuando habla los reinos del mundo, incluye Argentina. Amén. ¿Incluye o no incluye? Amén. Esta es la responsabilidad de ustedes. ¿Cierto? Amén. Esta es una visión que necesitamos tener. Bueno, este es el primer punto. Juntos debemos vivir esta realidad del reino. Es importante para que el Señor pueda volver. Y la énfasis en el reino es Cristo como la autoridad, la cabeza. Segundo punto que debe ser producido entre nosotros, teniendo Cristo como cabeza, todo es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como un cuerpo. Debemos vivir como un reino y también debemos vivir como un cuerpo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Sí. Versículos de 11 a 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es una palabra muy clara de que nosotros necesitamos ser perfeccionados. ¿Cierto? No somos perfectos. Necesitamos ser perfeccionados. Y tú sabes que en este nuevo comienzo todos estamos aprendiendo lecciones nuevas, todos nosotros.
Estamos aprendendo a depender de Dios, aprendendo a vivir en comunión, en oración, en la palabra. Porque el deseo de Dios es que en el final tengamos la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 nos muestra que esa edificación tiene una característica. Primero, que todos lleguemos. Cuando hay edificación, el resultado es que todos. ¿Cierto? Alabado sea el Señor. Entonces yo no debo pensar solamente en mí, yo tengo que pensar en todos. ¿No es? Si yo hago algo, ¿esto va a dañar el todo o no? Si yo tengo una actitud, ¿esto va a dañar el todo o no? Mira, esto es importante. Acá habla de llegar a la unidad de la fe. Esto significa que por medio de nuestra comunión, vamos a estar cada vez más claros sobre el propósito eterno de Dios. Cada vez más claro. Porque en el comienzo puede ser que yo vea de esta manera, el hermano vea de otra manera, pero a medida que vamos teniendo comunión y somos edificados, la diferencia se va. ¿Correcto? Y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta. Y por eso necesitamos conocer al Señor cada vez más. Y por eso la porción que tú tienes es importante. Dios distribuyó, el Espíritu distribuyó los dones. El Señor nos lleva a pasar por distintas experiencias para cada uno de nosotros. Y la experiencia que tú tienes es muy importante porque tú estás conociendo al Señor en un aspecto distinto de lo que yo estoy pasando. ¿Entiende? Por eso es importante, tú eres tan importante para la edificación. Porque cuando nosotros juntamos nuestro conocimiento del Señor, va a ser un conocimiento amplio. Amén. Por eso Efesios 3 habla, ¿no? De juntamente con los santos conocer las dimensiones de Cristo, ¿cierto? Distintas dimensiones. Entonces, en este nuevo comienzo, tú eres importante. Y yo quiero hablar algo. Es que, si en el pasado nosotros estábamos dependiendo de hermanos, ¿no? Para que hagan y que nos den, pueda dar dirección a nosotros, en este nuevo comienzo, tu porción es importante. ¿Cierto? En este nuevo comienzo, debes tener experiencias vivas con el Señor para enriquecer la experiencia del cuerpo. Mira, yo estaba en una localidad y estaba en una comunión de preguntas y respuestas. Y un hermano hizo una pregunta para mí. Él habló: hermano Miguel, ¿cuál es la posición de la iglesia cuanto a este asunto? Yo hablé: querido hermano, yo creo que la pregunta no está bien hecha. ¿Cómo así? La cuestión no es cuál es la posición de la iglesia, lo más importante es cuál es tu posición contra este asunto. Amén. ¿Entiende? ¿Por qué? Cuando tú dices cuál es la posición de la iglesia, tú deseas poner la responsabilidad sobre la iglesia. Tu posición es cuál es tu responsabilidad contra este punto.
¿Comprende? Él dice, oh hermano Miguel, ¿cuál es la posición de la iglesia sobre aceptar hermanos así, así? Bueno, ¿cuál es tu posición? ¿Entiende? Porque la posición de la iglesia es la suma de la posición de todos nosotros. ¿Correcto? Estoy hablando de realidad. La realidad de la posición de la iglesia es la suma de la posición de todos nosotros. Entonces tu posición es muy importante. Si Dios dice, por ejemplo, cuando Dios habló para la iglesia en la Odisea, que ellos eran tibios, ¿qué significa eso? Que los hermanos eran tibios. ¿Comprende? Entonces, es muy importante que veamos eso. Y también con los hijos de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro. Significa que con el tiempo debemos madurar, debemos crecer. Por eso, cuando empezamos la comunión, yo hice una pregunta, ¿no? Desde fue noviembre del año pasado hasta ahora, ¿maduraron, crecieron o no? Y mira a un varón maduro, medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecemos espiritualmente. ¿Estamos más llenos de Cristo o no? ¿Comprende? Entonces todo lo que hacemos debe tener eso como meta. Pero esto parte de cada uno de nosotros, porque juntos vamos a hacer eso. No es más un hermano que va a hacer. Tú vas a hacer. Yo voy a hacer. Juntos vamos a hacer. Amén. Entonces, esto permite que el Señor pueda trabajar más y más en nosotros. Y vamos ahora en 1 de Corintios capítulo 12. Yo estoy hablando de muchos principios espirituales y compartiendo esto, hermanos, para que ustedes puedan después penetrar en eso con realidad. ¿Está bien? 1 Corintios 12, versículos 4, 5 y 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Acá nos muestra sobre diversidad. Esto es muy importante, que sepamos sobre estos principios de diversidad. Porque nosotros somos miembros, pero somos miembros diferentes, ¿cierto? Hay una diversidad de dones. Entonces, la pregunta es, ¿la diversidad es una bendición o no? Mi respuesta es, depende. Depende. ¿Por qué? Mira que el versículo dice así. Mira que el versículo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si hay diversidad y el Espíritu no es el mismo, la diversidad es una maldición. ¿Comprende? Pero si hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo, es una bendición. ¿Por qué? Cuando el Espíritu es el mismo, hay encabezamiento, hay autoridad. ¿Comprende? Y esa diversidad va a ser para edificación y no para competir unos con otros, y no para pelear unos con otros. ¿Sabe? Muchas veces hay peleas en la vida de la iglesia.
Principalmente si entre dos hermanos que tienen mucha capacidad. Porque son fuertes, ¿entienden? Saben mucho. Y tiene a sí mismo como referencia. Bueno, es pelea. Pero, si el espíritu es el mismo, no va a haber pelea. Va a haber complementación. Va a ayudar uno a otro. ¿Cierto? Así como para los dones, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La énfasis es, mismo Espíritu, mismo Señor, mismo Dios. No va a haber problemas. Va a ser bendición. Y necesitamos realmente conocer esta realidad. ¿Está bien? Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, que dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Necesitamos penetrar en este versículo. Mi posición en el cuerpo Dios me puso en el cuerpo. Esto es la voluntad de Dios. No es la posición que yo deseo. Es la posición que Dios desea para mí. ¿Comprende? Esto va a permitir con que nosotros hacemos resulte en edificación. Si estamos haciendo algo no en la posición que Dios nos puso, vamos a dañar el cuerpo. Por eso debemos siempre tener mucha comunión con Dios, para que el Señor pueda realmente gobernar nuestras vidas. Ok. Tercer punto sobre lo que la iglesia debe producir. Vimos que debe producir un reino, que es una cuestión de autoridad. Vimos sobre producir el cuerpo, que es una cuestión de vida. El tercer punto, debe producir la novia, que es una cuestión de amor. ¿Cierto? Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, acá habla de la novia, y la cuestión de la novia es una cuestión de amor. Tú sabes que Dios da mucha importancia
a nuestro amor. Porque Él es el novio, nosotros somos la novia. Y si podemos ver acá, déjame ver dónde está el versículo. Apocalipsis 22, versículo 20 dice, el que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Entonces mira acá, el mismo Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Esto quiere decir que el Señor nos ama. Él desea venir, Él desea casarse con nosotros, ¿cierto? Como la novia. El problema es que Él no puede, Él está tardando, ¿no? El problema no está con Él, el problema está con la novia, ¿cierto? No está preparada, no está preparada. El Señor dice, vengo pronto, pero la novia, no, calma. Espere más. Tú sabes que yo conozco, ¿no?, muchos jóvenes que estaban para casarse, deseaban casarse rápido, ¿cierto? Pero nosotros como novia, ¿deseamos casar rápido o estamos preparándonos? Cuando marcan el casamiento, ¿cierto? La novia prepara todo, ¿no? Pero hermano, en Brasil así llama preparar enxoval, ¿no? Todo lo que necesita, toda cosa muy ocupada. ¿Qué es? Yo voy a casarme daqui a 3 meses, yo estoy preparando todo. Y nosotros estamos haciendo esto hoy, como la novia. Otro punto. ¿Qué es que el Señor siente con respecto a nuestro amor? Él conoce el grado de temperatura de nuestro amor. Lo que es que el Señor está viendo hoy en su novia. Dice, hay un problema porque es mi novia, me ama cada día menos. Me amaba más, pero me ama ahora cada día menos. ¿Conoces el dolor del corazón del Señor? El amor de la novia por el Señor es la suma de nuestro amor para con el Señor. Entonces, tu cooperación en la novia hace con que el amor crezca o disminuya. ¿Deseas encontrarte con el novio? Tú sabes, individualmente nosotros somos vírgenes, ¿cierto? Y colectivamente somos la novia. Cuando estamos en una reunión, es una reunión de encuentro de la novia con el novio. ¿Tú consigues ver eso? Yo quiero hacer una pregunta para las hermanas que hoy están casadas, pero cuando no estaban casadas iban a encontrarse con el novio, antes de encontrar, preparándose o no? O iba de cualquier manera, como dice, despeinado, ¿no? Ropa sucia. O si iba a encontrarse con el novio, ¿preparándose o no?
Y hoy, cuando vamos a encontrar con el novio, nosotros nos preparamos o no. Mira, tenemos mucha doctrina de que la iglesia es la novia. ¿Dónde está la realidad espiritual? ¿Dónde está? Y nuestro amor para con el Señor, que es tan importante. Imagínate el Señor hablando, mi novia me ama cada día más. Yo tengo que volver. O Él dice, mi novia no desea verme. Oh, Señor Jesús. No desea encontrarse conmigo. Oh, Tú eres importante en eso. Cada uno de nosotros es importante. Estamos hablando de realidad espiritual. Pero una cosa es cierta. La Biblia dice que la novia, ¿no? Como dice en Apocalipsis 19, 7, ¿no? Como dice 19, 7, dice, su esposa se ha preparado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes? Reino, cuerpo, novia. Aleluya. ¿Aceptan? Amén. Amén. Reino. Este debe ser el resultado de la vida de la iglesia. Amén. Producir esta realidad espiritual. Sí. Amén. Bueno, yo creo que ahora tenemos una visión sobre cómo Dios desea trabajar en nosotros y cómo nosotros debemos juntos servir, juntos colectivamente producir. Amén. Que el Señor pueda bendecir las iglesias argentinas. Cada hermano, cada hermana. Aleluya. Amén. Amén.